volvemos a repetir. ¿Por qué? ¿Por qué volvemos a repetir? Justamente por la presencia de los aminoácidos. ¿Qué aminoácidos tenemos aquí? Aspartato, glicina y glutamina. ¿Qué tenía de característica esencial glutamina? 2. ¿Por qué? Porque en su formación va a adquirir, va a sumar en su estructura 2 iones de amonio. Entonces eso es lo que marca la diferencia. ¿Qué podemos ver más? La importancia de la formación de la parte de purina y criminal exógenas y las endógenas. Estas exógenas vienen de la alimentación. La gran parte de ellos va a terminar en excreción, pero puede entrar también para recuperación. El problema es que no es suficiente, entonces sí o sí tiene que hacer. Pero ¿qué pasa? Esta purina exógena, mediante recuperación, puede hacer parte de endógenas. ¿Cómo va a ser parte? Mediante un proceso de recuperación. ¿Y cómo hace la recuperación? Por fosforribosilación. Por fosforribosilación va a ser recuperación. Entonces, esas son las posibilidades que puede tener. Vimos acá la estructura de cómo se forma, y vuelvo a insistir. Molécula precursora, ribosa 5-fosfato. Todo el proceso que hace, estamos viendo uso de ATP, vemos la enzima principal que trabaja. ¿Cómo se llama nuestra enzima? Fosforibosil pirofosfato sintasa. Va a hacer el proceso y va a ir acumulando. Tenemos la glicina. La importancia de nuestro folato. ¿Se acuerdan? Nuestro folato muy importante. ¿Por qué el folato era importante? Es un cofactor, está entregando elementos, es esencial para que esto pueda estar en el proceso. Quiero que se fijen, todo esto termina en ¿qué? ¿Qué dije? Inosil monofosfato. Todo esto no termina en esto. No termina. ¿En qué termina? Inosina o inosil monofosfato. ¿Qué era inosil monofosfato? El precursor. Se forma, es el primer nucleótido que se forma mediante síntesis de novo. Y a partir de esto, ¿qué se va a formar ahí? Exactamente, se van a formar justamente las moléculas. Y acá podemos ver, ¿qué tenemos acá? Inosil monofosfato. Mediante las, vamos a tenemos justamente la formación. Aquí aparecen las enzimas que están involucradas para ese proceso. Sí o sí yo necesito aquí por favor fíjense, en este caso, mirando esto, bien allá arriba, ¿qué tenemos? Adenina, ¿qué es? Base nitrogenada. Adenina es base nitrogenada. Una base nitrogenada es una molécula preformada. Si es una molécula preformada, mediante un proceso de ¿qué? Fosforribosilación por recuperación va a hacer y va a llegar a AMP. Todo lo otro es de nuevo, todos los pasos que hace. Se forma IMP, ¿verdad? IMP se formó y ahí se va a formar AMP, GMP. Por fosforribosilación es directo. Yo tengo adenina ¿qué es acá? Base nitrogenada. ¿Qué significa base nitrogenada? Es una molécula preformada. ¿De dónde viene esa molécula? De una degradación de ácidos nucleicos anteriores. Eso ya está disponible. Y mediante su enzima específica, que es la adenina fosforribosil transferasa, va a hacer justamente de adenina, va a pasar a adenosil monofosfato. Y ahora bien, ¿quién aparece acá? Hiposantina. ¿Dónde ustedes se acuerdan de hiposantina?
¿Se acuerdan que nosotros hicimos en la clase pasada? Decía así: adenosina, hiposantina, santina y ácido úrico. Entre santina y ácido úrico hay una enzima que transforma la santina en ácido úrico. ¿Cómo se llama esa enzima? Santina oxidasa. Esa santina oxidasa es justamente la enzima que se bloquea con el fármaco. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Entonces, ustedes le dan a su paciente una fórmula farmacéutica donde ustedes están inhibiendo la santina oxidasa. Y si están inhibiendo santina oxidasa, ¿qué va a pasar? Va a disminuir el ácido úrico porque no se va a formar más. Pero ¿y eso será que es bueno para el paciente? Nunca, gente. Ustedes cuando introducen un fármaco, ustedes van a dejar de hacer alguna alteración. ¿Y qué es lo que ustedes tienen que decidir? ¿Qué alteración es más importante en ese momento? Nunca, no hay esto. Voy a darle esto y no le va a pasar nada. No le va a pasar. Vos tocas una molécula, alterás toda una cadena. Por eso es lo que ustedes del primer día tienen que insistir al paciente crónico. Yo te necesito de forma mensual. Yo te necesito. Porque si no, yo no sé cómo está funcionando su cuerpo. Y no existe regla general en tratamiento farmacológico, gente. Cada cuerpo tiene su metabolismo, su estructura, y eso va a ser diferente. Entonces, sí es cierto, va a alterar. Pero ¿qué pasa? El paciente ya tiene muchísimo ácido úrico y el cuerpo se va a encargar de desechar eso mediante ese auxilio, ¿verdad? Entonces, fíjense acá, la hiposantina es justamente la molécula precursora para inosine-monofosfato. Acá, ¿se acuerdan que les dije? Por recuperación, nosotros tenemos que tener moléculas preformadas. Estas moléculas preformadas, mediante el proceso de fosforilación, podemos tener AMP y GMP. Además, tenemos también IMP. Para IMP, ¿qué yo necesito? Hiposantina. Hiposantina tiene que estar disponible. Y si hiposantina está ahí, guanina está aquí. ¿Qué significa eso? Que los tres son bases nitrogenadas. Los tres son bases nitrogenadas. Y entonces, profe, ¿dónde estaba esa hiposantina que nunca yo estudié en biología? Nunca nadie dijo nada. ¿Por qué justo ahora me vienen con hiposantina? Hiposantina, señores, es una base nitrogenada no presente en el ácido nucleico del ser humano. Por eso en biología ustedes no la encontraban, porque es una alteración de la adenina. Adenina, adenosina, hiposantina. ¡Qué lindo que es química! El lindo sí, para que sí. Sí. Ya me estoy yendo, usted ya me está dejando, pero todavía no le convenzo de que es lindo. Es muy lindo, ¿verdad? A hiposantina guanina fosfórico se transferase, a enzima da ausência do leite. Sí, amor, ahí mismo. Y por eso tu paciente, cuando tiene esta deficiencia, va a tener ácido úrico elevado, va a tener guanina además, y eso va a alterar todo el sistema. Muy bien. Oye, amor, ¿qué tenemos como base preformada? Guanina. ¿Guanina qué es? Base nitrogenada. Oye, mi corazón. Mediante un proceso de fosforilación, nosotros tenemos la presencia de guanosine-monofosfato. Todo lo que nosotros queremos, todo lo que nosotros estamos buscando en síntesis de purina son las moléculas de nucleótidos. ¿Y por qué son tan importantes esas moléculas de nucleótidos? Son la base de nuestra moneda energética. Tanto la guanina, que va a transformarse en guanosine-monofosfato, como la adenina, que va a transformarse en adenosine-monofosfato, más adelante, mediante otro proceso, va a llegar a ser adenosine-trifosfato y guanosine-trifosfato. Entonces, en este periodo, acá por recuperación, lo hace mediante enzimas específicas por un proceso que se llama fosforilación. Justamente el compañero estaba mencionando, cuando nuestro paciente tiene deficiencia
ausencia de esta enzima, ¿qué va a pasar con nuestro paciente? Nuestro paciente va a desarrollar síndrome de Lesch-Nyhan. Este síndrome de Lesch-Nyhan, ¿qué va a hacer? Si yo no estoy transformando en guanosine monofosfato, también va a tener acumulación de guanina. El sustrato va a aumentar. Como yo no puedo transformar, entonces el sustrato aumenta. Todas las moléculas del cuerpo están diseñadas para tener concentraciones de equilibrio. Una vez que se rompa ese equilibrio, ya tiene una consecuencia de tipo que va replicándose en otras vías. Entonces, muchas vías se interconectan. Vuelvo a insistir, no existe vía independiente. Todas las vías tienen alguna interacción. Es el último contenido de la cátedra de bioquímica 2, esa interacción, interconexión entre ellos. Qué lindo que es bioquímica. Sí. Algo que quiero llamar la atención. Cuando nosotros decimos ácidos nucleicos, estamos diciendo, siempre nuestra mente dice, ahí está toda la información de la persona, del individuo. En realidad ahí está toda la información de cada célula. Si yo tengo una célula que es, por ejemplo, epitelial, en su ácido nucleico está la información cómo tiene que ser, qué estructura, qué función. ¿Entienden? Entonces, cada célula debe tener una información específica. Y esa información es lo que le da su morfología. ¿Para qué es la morfología de la célula? Para su función. Si la célula pierde su morfología, pierde su función. ¿Sí o no? Si nosotros tenemos un espermatozoide, que nosotros solemos ver en el programa, que tiene la cola muy chiquita, no se va a ningún lado. Necesita que tenga cierta dimensión. Si su cabeza es muy chiquita, nosotros le llamamos micro, ¿verdad? Cuando la cabeza del espermatozoide es muy chiquito, no tiene nutrientes suficientes para sobrevivir. La célula está modificada, no va a cumplir su función, entonces es inviable. Y eso ya viene la información en sus ácidos nucleicos. Entonces, ácidos nucleicos son información para toda la célula y cada célula tiene su información específica. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Y les marqué en amarillito. ¡Qué lindo! Parece de escuela. ¿Viste? Yo ya hice el programa de ustedes, ya les marqué eso. Que es importante. Los eritrocitos y los leucocitos polimorfonucleados no pueden sintetizar esta molécula en particular, por lo tanto, utilizan purinas exógenas para formar los nucleótidos. ¿Se acuerdan que yo les dije? La gran mayoría de los nucleótidos son formados por de nuevo. Por recuperación es muy poco. Y por recuperación la mayoría viene de exógenos. Sin embargo, estas dos células usan justamente purinas exógenas para formar sus nucleótidos por la imposibilidad que tienen de hacer ese proceso. Entonces, algo que le llamé la atención. Muy bien. Ay, qué mucho tiempo tengo, qué feliz. Y ustedes, ¿será que nadie viene a visitar? Qué maldad en el corazón. Muy bien, señores. Teniendo en cuenta lo siguiente, nosotros vimos que las bases nitrogenadas que están involucradas en la parte de purina son adenina y guanina. Adenina y guanina pueden ser moléculas precursoras para formar los nucleótidos. ¿En qué caso? Cuando va a ser un proceso de recuperación fosforo por fosforilación. Entonces las bases nitrogenadas disponibles pueden hacer que se transformen en nucleótidos. ¿Cuál es la base nitrogenada necesaria para inosine monofosfato? No puede ser, qué maldad. ¿Cuál es la molécula precursora para obtener inosine monofosfato mediante recuperación? Hiposantina. Hiposantina es la molécula que se requiere para tener hiposantina. Muy bien, Martín Yacheco. Justo terminó la clase. ¿Qué dijeron por Martín? Hola, hijo, ¿cómo están?
Ok, ¿qué es lo que tenemos que recordar aquí? ¿Se acuerdan de carbamoil? Carbamoil fosfato sintasa 1, carbamoil sintasa 2. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué es eso? Son enzimas. ¿Por qué tienen los números romanos? Porque se sitúan en regiones diferentes o funciones diferentes. Entonces tienen la misma estructura, pero tienen funciones diferentes, implicación diferente. Entonces nosotros vemos que para hacer, escuchen, para hacer nuestra síntesis de nuevo de urinas, nosotros necesitamos ¿de qué? Ribosa 5-fosfato. Ribosa 5-fosfato es nuestra molécula precursora. Ribosa 5-fosfato sola puede hacer purinas. ¿Qué se van introduciendo? Aminoácidos. ¿Cuáles son los aminoácidos que actúan ahí? Glicina, aspartato y glutamina. ¡Qué jodida la glutamina! Entonces, ¿qué funciones tiene glutamina? ¿Cuáles son las funciones de glutamina? Transporte seguro de ion amonio y aparte, acá en biosíntesis de purina, donador de nitrógeno. ¿Ok? Entonces, vemos eso. Ahora quiero que se fijen bien arriba. ¿Qué tienen bien arriba ya? CO2, glutamina y aceite. ¿Quién aparece allá arriba? Glutamina, CO2 y aceite. Glutamina. ¿Qué significa? Señores, estamos en presencia de la tercera función de la glutamina. ¿Cuál es su función acá? Precursor de las pirimidinas. ¡Qué diabólico! ¡Qué la glutamina! Dice que nosotros no le damos tanta importancia a eso. Yo recuerdo una alumna que en clase y digo, aminoácidos y no, doctor. Entonces, vuelvo a insistir. Aminoácidos de nuevo, porque aminoácidos hacen parte esencial. Señores, entonces, glutamina acá está haciendo el papel de molécula precursora. La glutamina inicia para hacer biosíntesis de las pirimidinas. Entonces, nosotros en purina empezamos con ribosa 5-fosfato y acá empezamos con glutamina. Ahí está, un alumno me preguntó ayer, pero profesora, si está llevando, está transportando ion amonio, ¿cómo va a estar donando? ¿Verdad? Depende de qué, la necesidad de la célula. Depende de la necesidad de la célula. ¿Entienden? ¿Y de qué depende? Glutamina existe gracias a qué? Ciclo de Krebs. Si no hay ciclo de Krebs, glutamina no existe. Ciclo de Krebs, en buen funcionamiento, ion amonio no está disponible, no hay glutamina. No hay. Entonces, glutamina es un aminoácido que se forma dependiendo de alfa-cetoglutarato, que viene de ¿dónde? Alfa-cetoglutarato que viene de ¿dónde? Ciclo de Krebs. ¿Por qué depende de alfa-cetoglutarato la formación de glutamina? Porque necesitan alfa-cetoglutarato para que se forme el glutamato. Y de glutamato se va a formar glutamina. Entonces se necesita. Y eso es un constante. Los aminoácidos están degradando todo el tiempo. Justamente porque se requieren en otras funciones. Esto no ocurre de forma simultánea. Esto ocurre de acuerdo a la necesidad. Si el paciente está en un proceso donde se requiere de que se formen nuevas células, entonces va a ser síntesis de ácidos nucleicos. Pero si no requiere, toda su energía va a estar para poder producir ATP. ¿Entienden? No es que uno contrarresta al otro, se trabaja de forma colaborativa y se ve cuáles son las prioridades. Yo siempre dije que el profesional de salud que más entiende prioridades es el médico. Ustedes son los que dominan el arte y replican lo que hace la célula. ¿Qué es lo que se necesita hacer más urgente? No es qué voy a hacer, qué necesito hacer más urgente. Entonces, eso se replica acá. Glutamina, allá arriba, qué lindo, hermoso
famoso, aparece carbamyl fosfato sintasa 2, que es nuestra enzima reguladora, porque es el punto de partida. Esto va a dar lugar justamente a la formación del uridín monofosfato. El uridín monofosfato hace la función del inosín monofosfato de las purinas. Uridín monofosfato hace la función de inosín monofosfato de las purinas. ¿Qué significa? Es el primer nucleótido que se va a formar en este grupo de nucleótidos. ¿Está bien? ¿Cuáles son los nucleótidos que se tienen que formar aquí? Justamente los nucleótidos que se relacionan a la citosina y que se relacionan a quinina. ¿Se acuerdan? Porque estos son las pirimidinas. Sí. Las pirimidinas. Y su punto de partida es justamente similar a uridín monofosfato. ¿Alguien?